Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del guión, manteniendo el mismo estilo, tono, formato y la misma pasión por las telenovelas turcas, pero alcanzando las 1500 palabras. Asterisco asterisco título atractivo asterisco asterisco Hande Erçel rompe el silencio. Celos de Kerem, drama turco con Hakan de explosivo. Hola, hola mis queridísimos y apasionados amantes de las novelas turcas, es una inmensa alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, su refugio turco favorito. Hoy, les prometo un vídeo que no solo los dejará boquiabiertos, sino que los sumergirá de cabeza en un torbellino de emociones intensas, celos dignos de un guión dramático, declaraciones explosivas que resonarán en sus corazones y por supuesto mucho, pero mucho drama turco del bueno. En esta ocasión, nos aventuraremos a desentrañar los secretos más jugosos del universo de algunas de las series que han incendiado las pantallas, esas que han desatado un vendaval de comentarios, teorías y pasiones, y que involucran a nuestros actores más queridos, en especial a nuestra deslumbrante Hande Erçel. Si son de los que viven cada escena al máximo, si el drama los atrapa y las intrigas amorosas los enloquecen, entonces han llegado al lugar indicado. Así que prepárense porque este viaje será un carrusel de emociones que los mantendrá al filo de sus asientos. Pero antes de que nos lancemos a este maremoto de pasiones, les recuerdo que si aún no forman parte de nuestra gran familia turca, este es el momento perfecto para unirse a nosotros. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, cargados de novedades, exclusivas y todo lo que necesitan saber del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más dilación, que se levante el telón y comience el espectáculo, porque la realidad y la ficción se fusionan en un drama que no se pueden perder. Hoy, vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de lo que ha acontecido recientemente en el firmamento de las telenovelas turcas, y más específicamente, vamos a analizar de cerca la figura de la talentosísima Hande Erçel. En las últimas semanas han corrido ríos de tinta o mejor dicho píxeles, en las redes sociales y en los medios de comunicación, abordando cada detalle de su vida personal y sus proyectos profesionales. Sin embargo, lo que realmente nos convoca hoy es cómo estas situaciones, a menudo envueltas en misterio y especulación, se entrelazan con los apasionantes argumentos de las series que tanto amamos. Desglosaremos los celos en la vida real y los celos en la ficción, y cómo estas poderosas emociones, a veces, saltan la barrera de la pantalla y nos hacen cuestionarnos, ¿dónde termina la actuación magistral y dónde comienza la realidad palpable? ¿Acaso los actores viven en carne propia lo que nos transmiten en cada capítulo? Esa es una de las grandes preguntas que nos haremos hoy. Comencemos por el principio, por la serie que marcó un antes y un después en la carrera de Hande Senkalkam. Esta comedia romántica que catapultó a Hande y a Kerem Bürsin a la fama internacional, nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza y aspiraciones a arquitecta, y a Serkan Bolat, un arquitecto adinerado, obsesionado con su trabajo y con una personalidad, al principio, un tanto fría y distante. Su relación inicialmente fue un mero contrato, un acuerdo que les permitía alcanzar sus metas personales, pero como suele suceder en estos melodramas que tanto nos apasionan, la convivencia forzada y la cercanía inevitable hicieron florecer una atracción que se transformaría en un amor profundo y verdadero. La química entre Hande y Kerem era tan palpable en la pantalla, tan electrizante, que los rumores de una relación en la vida real no tardaron en inundar las redes, y efectivamente, para alegría de sus fans, confirmaron su romance. La historia de Senkalkam, como toda gran telenovela, estuvo llena de altibajos, de momentos dulces que nos hacían suspirar y de otros amargos que nos hacían sufrir, de malentendidos que ponían a prueba su amor y de reconciliaciones que nos llenaban de esperanza. Los celos, por supuesto, jugaron un papel primordial en esta trama. Serkan, a pesar de su fachada de hombre de acero, se consumía por los celos cuando veía a Eda con otros hombres, y ella, por su parte, tampoco se quedaba atrás, defendiendo con uñas y dientes su amor. Los celos en esta serie fueron el motor de la trama, una forma de poner a prueba los límites de su amor y de generar conflictos que nos mantenían enganchados, capítulo tras capítulo, deseosos de saber qué sucedería a continuación. La historia de Senkalkam no es una novedad, claro, la típica historia de la chica de barrio que se enamora del adinerado, pero la magia de esta pareja, lo que la hizo y la sigue haciendo tan adictiva, fue precisamente la química innegable entre Hande y Kerem, la manera tan real y natural con la que se vivían cada escena y la forma en que nos transmitían cada emoción. Y es que cuando los rumores de su relación se confirmaron, muchos vieron un reflejo de Eda y Serkan en la vida real,
una fusión entre la realidad y la ficción que nos hizo soñar con un cuento de hadas moderno. Ahora bien, pasando a temas más candentes, hemos escuchado y leído mucho sobre los supuestos celos de Kerem tras su ruptura con Hande. Y es que después de una relación tan pública y mediática como la que tuvo con Hande, es inevitable que cada paso que da la actriz, cada foto nueva que comparte en redes sociales, sea analizada con lupa por sus seguidores y por la prensa rosa. No podemos afirmar con certeza que hay de verdad en todos estos rumores, pero lo que sí sabemos es que en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, la línea que separa la vida real de la ficción se difumina de maneras muy curiosas. Y es aquí donde entra en escena Hakan Sabank, que si bien no es un actor en series turcas, se ha convertido en un personaje que ha causado mucha conversación y especulación en las redes sociales. Los rumores sobre un posible romance entre Hande y Hakan han desatado una ola de comentarios y especulaciones que han incendiado las redes. ¿Y cómo no hacerlo? Cuando se trata de figuras públicas tan queridas y admiradas como Hande, la opinión pública está siempre al tanto de cada detalle, de cada movimiento y de cada posible nuevo amor. La presencia de Hakan entonces se convierte en un elemento que añade un nuevo nivel de intriga y drama a la historia, un giro inesperado que nos hace preguntarnos qué pasará a continuación. Y es aquí donde podemos trazar un puente con el drama que vemos en las series turcas. Los celos son un recurso narrativo muy común en las telenovelas, un ingrediente infaltable para mantenernos al filo del asiento, y no es de extrañar que, en este caso, la vida real parezca imitar al arte sumergiéndonos en un drama que por momentos parece sacado directamente de la pantalla. Otro ejemplo de esto, y una serie que considero imprescindible mencionar, es Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie, protagonizada también por Hande Erçel y por el talentoso Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat Uzun, una chica de pueblo que se traslada a la bulliciosa Estambul y comienza a trabajar en una prestigiosa empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre guapo, exitoso, pero también muy frío y distante. Al igual que en Senkalkapm, la relación entre Hayat y Murat comienza con una serie de malentendidos, discusiones y conflictos, pero poco a poco, y contra todo pronóstico, el amor va surgiendo entre ellos, demostrando que los opuestos se atraen. Los celos, como en muchas otras novelas, son un tema recurrente en esta serie. Murat, a pesar de su carácter reservado, no puede evitar sentir celos cuando ve a Hayat con otros hombres, y ella, por su parte, también reacciona con celos cuando ve a Murat con otras mujeres, creando situaciones que nos hacen reír y sufrir al mismo tiempo. La química entre Hande y Burak era innegable y la serie tuvo un éxito arrollador, conquistando los corazones de miles de espectadores. Pero lo que quiero destacar aquí es cómo los celos se convierten en el motor del desarrollo de la trama, en una forma de poner a prueba el amor de los protagonistas, y también como una herramienta para mantener al espectador enganchado, con ansias de saber qué pasará en el próximo capítulo. A pesar de ser un género diferente, pues Aşk Laftan Anlamaz tiene toques de comedia y un tono más ligero que Senkalkapm, la manera en que los protagonistas experimentan los celos, la manera en que se muestran vulnerables ante esta emoción, y la forma en que los celos se convierten en el detonante de conflictos y del desarrollo de la trama, es algo que resuena fuertemente con otras novelas que hemos visto antes y que sin duda seguiremos viendo después. Pero, no podemos hablar de celos en las series turcas sin mencionar una joya como Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama intenso y desgarrador que cuenta la historia de un amor prohibido entre Kemal Soydere y Nihan Sezin. Kemal es un joven de clase trabajadora, y Nihan es una chica de una familia rica. A pesar de las diferencias sociales que los separan, se aman profundamente y luchan contra todo y contra todos para estar juntos. Esta serie, a diferencia de las que hemos mencionado anteriormente, tiene un tono mucho más dramático y oscuro. Los celos son, en esta serie, el detonante de muchos conflictos y de un dolor profundo y desgarrador. Emir Kozcuoğlu, el antagonista de la serie y el hombre obsesionado con Nihan, hará todo lo que esté en su poder para separarlos y para lastimarlos. Los celos de Emir son enfermizos, obsesivos y violentos, y son una de las principales causas del sufrimiento de los protagonistas. Kara Sevda es un ejemplo impactante de cómo los celos pueden ser utilizados como un recurso narrativo para generar un drama intenso y para explorar las profundidades más oscuras de la condición humana. El nivel de drama en esta producción es altísimo y los celos son llevados a extremos que resultan, a ratos, realmente perturbadores. La actuación de Burak como Kemal y Neslihan como Nihan es conmovedora y nos hace sentir en carne propia el dolor, la desesperación y la angustia que viven los protagonistas, sumergiéndonos en una historia que nos marca para siempre.
Claro, también debemos mencionar Kukur, una serie que aunque no se centra principalmente en las relaciones amorosas, también explora los celos como un elemento de conflicto. Esta serie de acción y drama criminal nos cuenta la historia de la familia Koval, una familia que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. La lucha por el poder dentro de la familia y los conflictos con otros clanes rivales generan una serie de situaciones de alta tensión. En este contexto, los celos se manifiestan en diferentes formas: celos de poder, celos de reconocimiento, celos por el afecto familiar. Los personajes luchan constantemente por demostrar su valía y por ganarse el respeto de los demás, y los celos a menudo se convierten en el motor de sus acciones, generando traiciones, alianzas inesperadas y situaciones de alto riesgo. Kukur nos muestra una perspectiva diferente de los celos, una perspectiva más ligada al poder y a la supervivencia en un entorno hostil, pero igual de interesante y adictiva. Y finalmente, aunque hay muchas otras series que podríamos mencionar, quiero hablarles brevemente de Yark. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, es un drama judicial y romántico que narra la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. La relación entre los protagonistas, Ilgaz Kaya y Ceylin Erguvan, está llena de tensiones, malentendidos y altibajos. Los celos también juegan un papel importante en su historia, especialmente cuando alguno de los dos muestra interés en otra persona. Pero lo que hace especial a Yark es la manera en que aborda los celos desde una perspectiva más madura y racional. Los personajes no se dejan llevar por sus impulsos, sino que intentan entender sus sentimientos y comunicarse de forma honesta, buscando soluciones que beneficien a la relación. La serie es un ejemplo de cómo los celos pueden ser un obstáculo en una relación, pero también una oportunidad para crecer, madurar y fortalecer el vínculo que los une. La construcción de los personajes, la manera en que se enfrentan a los problemas y la forma en que la trama se desenvuelve es algo digno de destacar. Como pueden ver, mis queridísimos turcoadictos, el tema de los celos es algo recurrente en las series turcas, y se manifiesta de muchas formas diferentes, con diferentes matices. Ya sea en comedias románticas que nos hacen suspirar, como Senkal Kapm y Asklaftan Anlamaz, o en dramas intensos que nos hacen sufrir, como Karasevda, los celos siempre están presentes, agregando drama, emoción y pero muchas ganas de seguir viendo capítulo tras capítulo. Y como hemos podido ver, incluso en la vida real, los celos también son un tema que genera conversación y mucha controversia, como en el caso de Ande y los rumores que la rodean, demostrando una vez más que la vida y el arte a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero tranquilos, que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas y los celos, y que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado mucho de qué hablar. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final y por ser parte de esta gran y apasionada comunidad turcoadicta. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenos cuáles son sus series favoritas y qué opinan sobre el tema de los celos en las telenovelas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el universo mágico de las producciones turcas. Recuerden que tenemos mucho más drama turco para ustedes, porque esta pasión no tiene límites. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, turcoadictos.